Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a comparar el F-35 con el Sukhoi 57 y lo vamos a hacer desde un punto de vista operativo. No vamos a perder tiempo con qué avión pesa 5 kilos más o qué avión mide 50 centímetros menos. Nos vamos a centrar básicamente en las capacidades reales de combate de cada aparato. Punto número 1. Sukhoi 57 F-35. ¿Qué son? El Sukhoi 57 básicamente es un avión de superioridad aérea. El F-35 es un avión multimisión, enfocado a dar una serie de servicios y de capacidades a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tanto en la USAF, como en la Navy, como en los Marines, mientras que el Sukhoi 57 es básicamente un avión de superioridad aérea. Esto obviamente tiene sus implicaciones. Por ejemplo, del F-35 se han desarrollado tres modelos completamente diferentes uno de otro. Sin embargo, en el Sukhoi 57 solo se ha desarrollado un modelo. Vamos a entrar de lleno en la realidad operativa de cada aeronave. Son dos aeronaves más o menos equivalentes en el desarrollo y en el tiempo. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque con dos naves más o menos equivalentes en el desarrollo y el tiempo, el F-35 de Estados Unidos ha pedido más de 1000 unidades, de las cuales ahora mismo se han fabricado aproximadamente unas 600 unidades. Sin embargo, del Sukhoi 57 no se han llegado a fabricar a día de hoy ni 25 unidades. Es decir, que el Sukhoi 57 a día de hoy ni siquiera Rusia es capaz de ponerlo en servicio de forma masiva, mientras que el F-35 está de forma masiva entrando en servicio en las 3 de las 4 ramas militares, o 5 si contamos a la Guardia Costera de Estados Unidos. Exportaciones. Sukhoi 57 F-35. A día de hoy el Sukhoi 57 no se ha exportado a ningún país. A ninguno. Ni se ha firmado ningún acuerdo de exportación. A día de hoy, a día que está hecho este vídeo. El F-35 es un éxito de exportación. Se ha exportado ya a más de 20 países. Con lo cual, si tenemos presente tanto las exportaciones como la producción nacional, del F-35 y sus tres versiones se han fabricado a fecha de enero del 2025 más de 1100 unidades. Del Sukhoi 57 se han fabricado a fecha de enero del 2025 21 unidades. ¿Cómo de efectivos son ambos aviones en combate? Bueno, ambos aviones han visto operaciones militares. El Sukhoi 57 las ha visto en Siria y en Ucrania. El F-35 la ha visto sobre todo en Irán usado por parte de Israel, aunque también ha sido usado por Estados Unidos en Oriente Medio. Bien, ¿cuál es el resultado de estas actuaciones militares? Bueno, el Sukhoi 57 ha visto la guerra, pero la ha visto de lejos. ¿Qué significa esto? Que básicamente ha sido utilizado para atacar o bien fuerzas que no tenían capacidad de artillería antiaérea, como ha sido el bombardeo de posiciones concretas en Siria, o bien en Ucrania, atacando objetivos en Ucrania, pero eso sí, disparando misiles desde Rusia, desde zona segura. Sin embargo, el F-35 sí ha visto guerra de verdad. El F-35, por ejemplo, ha sido usado por Israel, ha salido de sus fronteras, ha cruzado dos países, ha entrado de lleno en un tercer país que es Irán, al que ha atacado, ha destruido el objetivo y ha vuelto. Con lo cual, el F-35 es un avión al que se le ha puesto ya prácticamente en servicio, no al 100%, sí al 50%. Ha hecho una de las dos misiones que puede hacer un avión: entrar en territorio enemigo y atacar objetivos. La otra es el combate aire-aire. El Sukhoi 57 de facto no ha hecho ninguna misión militar. Básicamente a lo que se ha dedicado ha sido a lanzar misiles desde su casa, sin pisar un escenario de guerra. Comparemos ahora las capacidades reales de cada avión. ¿Qué es el Sukhoi 57? Como os he dicho, el Sukhoi 57 es un avión de superioridad aérea con un diseño tradicional. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente se ha hecho lo mismo que todos los aviones: su aviónica, su motor y su radar. Un avión más. El F-35 no. El F-35 es un sistema completo de armas. Es, definiendo de una forma común, genérica, un ordenador que vuela. Con lo cual, por ejemplo, dentro de sus capacidades de autodefensa, el Sukhoi 57 lo que tiene fundamentalmente son sus chaff y sus bengalas, es decir, un sistema tradicional de autodefensa. El F-35 tiene un sistema completo de autodefensa, que va, entre otras cosas, por la propia creación de una cúpula que protege todo el avión. En el F-35, el tema de
los chaff y el tema de las bengalas, es más o menos, digamos, la última barrera, lo último a lo que se recurre. Antes de eso hay sistemas electromagnéticos en el propio avión que protegen completamente al avión. Si nos fijamos en el radar, lo que sabemos, el radar del Sukhoi 57 es el radar estándar tradicional, es decir, un radar creado y diseñado para buscar objetivos en la superficie terrestre, naval y en el aire. El radar del F-35 va muchísimo más allá. El radar del F-35, por ejemplo, tiene unas grandes capacidades de guerra electrónica que no incorpora, por ejemplo, el radar del Sukhoi 57. O tenemos, por ejemplo, que el radar del F-35 es un radar que puede ser utilizado como AWACS. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entre el radar y la propia aviónica del avión, el F-35 es capaz de compartir información, objetivos y marcar estos objetivos para otras aeronaves. No es el radar estándar del Sukhoi 57, el radar que coge, bloquea, dispara y vamos a por el siguiente. Como son aviones invisibles, es muy importante la capacidad de carga. En ambos aviones la capacidad de carga es bastante parecida, pero el Sukhoi 57 de facto puede llevar más armas porque tiene una bodega más grande. Al final podemos decir, bueno, puede llevar 6 o 8 misiles. Bueno, no hay que dejarse engañar, señores. No es cuestión de 6 u 8 misiles. Estamos hablando de qué tipo de misil, porque obviamente no es lo mismo un misil BVR que un misil para dogfight. No es lo mismo un misil de dogfight que un misil antibuque, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este aspecto, más que qué tipo de misiles puede llevar, lo que hay que centrarnos en las capacidades reales de la bodega, es decir, la capacidad real de almacenamiento de litros que caben en esa bodega. Y la bodega del Sukhoi 57 tiene más capacidad de carga, más capacidad de litros por metro cuadrado de la que tiene el F-35. Otro aspecto muy importante es la invisibilidad. ¿Qué avión es más invisible? Bueno, aquí el F-35 es un avión infinitamente más invisible que el Sukhoi 57. De hecho, el Sukhoi 57 no se le puede considerar como un avión invisible al 100%, teniendo invisibilidad un F-117, un Raptor o el propio F-35. Entre otras cosas, el F-35 ha sido diseñado para poder reducir esa invisibilidad, es decir, es algo completamente nuevo. El Sukhoi 57 también es cierto que es algo completamente nuevo. No es, por ejemplo, una modernización del Sukhoi 27 como el 30 o el 35. Pero es un avión con un diseño tradicional. Lo que se ha hecho en el Sukhoi 57 ha sido fundamentalmente limpiarle la superficie. En el fondo, el Sukhoi 57, con esa superficie limpia, tiene más o menos el mismo desarrollo arquitectónico que tiene un Sukhoi 35, limpiándole la superficie. Sin embargo, el F-35 no. El F-35 es un avión completamente nuevo. No se parece absolutamente en nada a un Tomcat, a un Hornet, a un Eagle, a un Victim Falcon, a ninguno de ellos. Es un diseño completamente nuevo. Ni siquiera se parece absolutamente en nada a su predecesor, el F-22 Raptor. Quizás a lo único que se podría parecer un poquito, muy poco, es al F-117 Nighthawk. Esto también tiene su traducción. ¿Qué pasa con los motores? Los motores del Sukhoi 57 son unos motores enormemente simples y tradicionales, que además no llevan ningún tipo ni de recubrimiento ni de capacidad de ocultación de la firma térmica. Por ejemplo, son los mismos motores que puede montar cualquier avión de combate desde que se crearon los aviones de combate a reacción y se quitaron las hélices. Sin embargo, el F-35 sí lleva su protección en los motores. Son unos motores pensados, creados, diseñados para operar en aviones de baja visibilidad al radar, no como el Sukhoi 57 que lleva los motores que puede montar cualquier otro bombardero, como por ejemplo el Sukhoi 35. Estamos hablando de una gran diferencia, no solamente es el motor, sino como ese motor está integrado en lo que es la propia estructura del avión, y la estructura de integración en la propia estructura del avión, como podéis ver en esta imagen del Sukhoi 57, pues es la misma que cualquier otra aeronave. Simple, normal, sencillita, estándar, tradicional. No se ha tocado absolutamente nada, lo cual, entre otras cosas, demuestra que el Sukhoi 57 es un avión con un diseño vanguardista, pero no es un avión de baja visibilidad al radar, y mucho tendrías que tocar para que algún día realmente llegase a poder considerarse
un avión de baja visibilidad al radar. Temas de costo. ¿Cuánto vale cada uno de ellos? Bueno, tenéis que tener presente que el F-35 hay 3 versiones y obviamente cada versión tiene su precio, pero el precio de adquisición por unidad del F-35 se mueve entre los 90 y los 110 millones de dólares la unidad. ¿Cuál es el precio del Sukhoi 57? A ciencia cierta nadie lo sabe. Tenemos cierta información por los propios pedidos del Departamento de Defensa ruso, pero no se puede considerar una cifra. Hay gente que habla de 80 millones hasta 120 millones. Una cifra como tal no podemos saber, pero sí sabemos, por ejemplo, la cifra de otros aviones. Teniendo presente que un Sukhoi 35, el precio por unidad es de 65 millones de dólares, el Sukhoi 57, que en los que es dimensiones, capacidad de carga y demás, está en la línea de un Sukhoi 35, pero con algunos aspectos de diseño, creación más moderno, uniendo eso a que, por ejemplo, del Sukhoi 57 no se han producido apenas unidades y del F-35 tenemos más de 1100 unidades ya producidas, es lógico pensar que el Sukhoi 57 tendrá un precio que estará mínimo en torno a los 100 millones. ¿Podrían ser menos? Podrían ser menos. A lo mejor la diferencia entre el Sukhoi 35 y el Sukhoi 57 es de solo 20 millones, con lo cual nos llevamos un precio de 85 millones. Pero en el fondo estamos viendo que no hay una gran diferencia en el precio. Aunque vuelvo a repetir, a ciencia cierta, nadie sabe cuál es realmente el precio del Sukhoi 57. Nos podemos guiar, por ejemplo, por el precio de otros aviones rusos parecidos y a partir de ahí pues sacar nuestras propias conclusiones. Claro está, también hay que tener presente que el Sukhoi 57 no es un avión que se pueda producir en masa. No estamos hablando de un F-35 que tiene una capacidad a la fábrica para producir ya más de 1100 aviones. No hay ninguna fábrica rusa que te pueda producir 1100 aviones en 3-4 años. La propia Sukhoi ha necesitado 8 años para entregarle 6 aviones Sukhoi 30, que es un avión que ya tiene sus añitos, a Birmania o a Myanmar si os gusta más a los modernos. Entonces, en este aspecto, el precio más o menos está equitativo. Está equitativo porque la realidad es la producción y la realidad es la capacidad de esa producción. Y como veis, pues es la noche y el día entre el Sukhoi 57 y el F-35. Por cierto, hay que ser mala persona. Sukhoi 35, F-35, es que no tienen más números. Realmente no hay más números, pero luego te vienen los chinos y te montan el J-35 para rematar la faena. ¿Os ha gustado el 35? No sé si ya por arriba. Capacidades multioperativas de los aviones. El F-35 es un avión diseñado fundamentalmente para entrar en un campo de batalla enemigo con altas posibilidades de sobrevivir, poder esquivar las defensas aéreas enemigas, localizarlas, destruirlas y enfrentarse a aviones enemigos. El Sukhoi 57 es fundamentalmente un avión de superioridad aérea. En principio, tendría que ser capaz de realizar las mismas misiones que un F-35. En la práctica, como no es un avión invisible, no es un avión de quinta generación, no va a tener la misma capacidad de sobrevivir a las defensas antiaéreas. Pero además esto no es llegar y combatir, esto es mucho más complejo. Y dentro de esta realidad, por ejemplo, tenemos que tener presente que desde el punto de vista operativo, el F-35, como he dicho, es un ordenador que vuela. Es decir, el F-35 tiene unas capacidades de compartir información, es decir, una capacidad de comprender el entorno global en el que combate y de interactuar con otro tipo de aeronaves que, por ejemplo, un Sukhoi 57 no es capaz de desarrollar. Por ejemplo, el F-35 puede controlar otros aviones, puede compartir información con otros aviones o con otros sistemas como los drones. Mientras que el Sukhoi 57, como vimos por ejemplo en Ucrania, a lo máximo que puede hacer es llegar a destruir un dron propio porque ni siquiera es capaz de controlar, dirigir y operar mediante data link con ese dron. Señores, hay un tema también aquí muy importante respecto a este tipo de misiones y no es otro que las misiones a realizar. Aquí, claro está, es un poco injusto comparar el F-35 con el Sukhoi 57 porque en teoría el Sukhoi 57 debería de compararse con el Raptor, pero bueno, parece ser que los rusófilos, sobre todo, que son los únicos trastornados en esta vida que pueden pretender comparar un Sukhoi 57, queriéndole poner a la altura de un F-35, pues
sobre todo ahora con este festival de Aero India, donde se han podido hacer una foto, ya ves tú qué cosa, pero bueno, para el tema de los frikis pues está muy bien, claro está. Ahí los dos aviones en la India, más en la foto, simplemente frente a frente y demás, pues parece ser que hay cierto intento de comparación, aunque con quien debería ir a compararse el Sukhoi 57 es con el Raptor. Y sinceramente, pues comparar un Sukhoi 57 con un Raptor, pues es comparar a cualquier soldado del tercer mundo con un soldado español que ha conquistado todo el mundo. Con lo cual, pues la surdidez es absoluta. Pero señores, hay que tener presente una cosa, y esto sí que es un poco injusto porque es como se ha creado el avión. El F-35 es un avión enormemente operativo, que lo mismo lo utiliza desde una base terrestre que desde un portaaviones que a través de despegue vertical. No sucede lo mismo con el Sukhoi 57, que obviamente solo puedes utilizarle desde una base terrestre. Aunque, vuelvo a repetir, es un poco injusta esta comparación porque realmente el F-35 ha sido diseñado precisamente para eso. Sukhoi 57 quizás sería más interesante compararle con el F-22. Pero claro, si yo comparo el F-22 con el Sukhoi 57, si el F-35 ya está pegando un repaso monumental, es que con el Raptor el vídeo sería: bienvenidos a Estrategia Televisión, en este vídeo vamos a comparar el F-22 con el Sukhoi 57. Gana el F-22 en todo, se acabó el vídeo. Y es que es así, gana en todo. Gana en las capacidades técnicas, gana en la bodega, gana en la invisibilidad, gana en el radar, gana en la aviónica, gana absolutamente en todo. No hay comparación posible. Al menos, por ejemplo, en algunos temitas, como en la capacidad de carga, pues el Sukhoi 57 sí que tiene más capacidades que el F-35. Algo se pueden llevar a la boca, ¿verdad? Último aspecto que también es muy importante: fiabilidad. Fiabilidad entre el F-35 y el Sukhoi 57. Del Sukhoi 57 se han producido 21 aviones. De esos 21 aviones se han estrellado 2, con lo cual estamos hablando de que más o menos, no voy a sacar la calculadora, pero bueno, aproximadamente hay un 9% de accidentes fatales. Es decir, que más o menos será 9,4, 9,5, una cosa así, de los Sukhoi 57 que se producen se estrella. Prácticamente el 10% de esos aviones que se produce se estrella. ¿Qué pasa con el F-35? Bueno, el F-35 hasta la fecha actual ha tenido una tasa de accidente infinitamente más reducida. Del F-35 hasta ahora, hasta enero del 2025, se han estrellado 15 aeronaves. 15 aeronaves han tenido accidentes fatales. Del F-35 se han producido más de 1.100 aviones, con lo cual estamos teniendo aproximadamente un índice de accidente del 1,4% de la flota. Como veis, estamos hablando de un 9,5% de accidentes en la flota de Sukhoi 57 frente al 1,34% de accidentes en la flota del F-35, con lo cual vemos que el Sukhoi 57 es un avión mucho menos seguro, mucho menos confiable, mucho más problemático, y realmente al Sukhoi 57 quizás, como habría que llamarle, es fallas 57, porque con más de 1.100 aviones producidos, ojo, es decir, el abanico es mucho más amplio, solamente se han estrellado 14. Estamos hablando de accidentes fatales, ¿vale? Que no puedes recuperar el avión. Solo 14, lo que te deja una tasa de accidente del 1,40%. En realidad el 1,30 y algo por ciento era cuando lo calculé para hacer este vídeo, pero bueno, déjalo en 1,40 redondeando. Del Sukhoi 57 se han fabricado 21 y se han estrellado 2. Es decir, que tiene una tasa de accidentes de casi un 10%, un 9,4, 9,5, una cosa así saldrá el número exacto. Con lo cual, señores, como podéis ver, el Sukhoi 57 es el fallas 57. Es un cacharro, es una chatarra, es una basura que pues tiene un índice de accidente fatal que es 7-8 veces superior al del F-35, que es un avión muchísimo más seguro, muchísimo más fiable de lo que es el Sukhoi 57. Bien, señores, hasta aquí la comparación. Podríamos comparar más cosas, pero eso ya no sería justo. Podríamos comparar los misiles, pero ya eso no es cuestión de avión. Al final los misiles se lo puedes poner a cualquier avión. Podríamos comparar otro sistema. Por ejemplo, Estados Unidos ha utilizado aviones AWACS en un montón de guerras, lo ha utilizado en los Balcanes, lo ha utilizado un montón de veces en las diversas guerras que se han producido en Oriente Medio. Jamás le han derribado un AWACS a Estados Unidos. Los rusos, la primera vez que han utilizado un avión AWACS en combate, que ha sido en Ucrania, pues se lo han derribado. Con lo cual también tenemos que tener muy presente esto, que es la calidad de los soldados.
la eficiencia y la competencia del soldado estadounidense frente al ridículo permanente del combate de la doctrina militar rusa. Pero esto ya no son cosas que dependan del avión, aunque en una situación real de combate, como todos los que seguís este canal sabéis, todo eso influye e influye muchísimo en la guerra. Pero no se puede hacer una comparación de ambos porque ahí el avión, el Sukhoi 57, no tiene ningún tipo de culpa de que los rusos sean unos inútiles fracasados, vayan a utilizar un AWACS en combate y se lo derriben. Que es el primer país del mundo que derriba un AWACS en combate. Como precisamente un AWACS no es más que un radar con un grandísimo alcance, entre otras cosas, para no tener que entrar en el campo de batalla, para poder controlar el campo de batalla desde una distancia segura. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.